Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que había empezado como un deseo de dinero, administrar la bolsa económica del grupo de los discípulos, había avanzado como una ambición, una codicia de tener, cuando Judas Iscariote, ardido, se preguntaba por qué ese perfume de nardo costoso no se había vendido en por lo menos 300 denarios para darlo a los pobres, el evangelio del lunes pasado. Y hoy lo vemos claramente, su corazón podrido y comido por la ambición, por la codicia, le ha llevado a entregar a los peores enemigos al mismo Jesucristo. En efecto, nos dirá el evangelista San Mateo que se ajustaron con Judas en 30 monedas de plata, el triste y simbólico precio de un esclavo de la época. Por ese precio se le entregó a Jesús. Nos dirá que desde ese momento buscaba ocasión propicia para aprender, para capturar a Jesús. Pero todos estos planes homicidas no son para nada ajenos a Jesucristo. Él quiere entregar su vida voluntariamente y es tan conocedor, tiene tan clara conciencia de su destino final, que afirmará en el grupo de los discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, preguntan. Jesús ratificará lo dicho en evangelios anteriores: el que ha mojado el pan en la fuente, en la vasija del vino, ese me va a entregar. Pero luego hace una precisión: ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Pudiéramos decir hoy: ay del que entrega al inocente, ay del que atropella, ganándose o robándose el salario del trabajador y quitándole al necesitado. En la Biblia eran fundamentalmente la viuda y el huérfano. Hoy son tantas las personas necesitadas y el Señor nos pide cuentas y nos dirá: ay de aquel hombre que al justo, al inocente, al limpio, al honrado lo persigue. Más le valdría no haber nacido. Culminará el Evangelio de San Mateo con la pregunta por demás hipócrita de Judas Iscariote cuando le dice: ¿soy yo acaso, maestro, el que te va a entregar? Y Jesús, en un arranque de sinceridad y quizás esperando hasta el final una iluminación en el corazón de Judas, le responde: tú lo has dicho. Hoy esta frase tiene que resonar en nuestra vida, porque muchas veces pensamos que nuestra maldad encubierta ante los ojos de los hombres va a permanecer así, pero los ojos de Dios, que todo lo penetra, que todo lo conoce, que todo lo sabe,
nada permanece oculto. Hoy digamos con arrepentimiento sincero: Señor, cuántas realidades de mi vida he ocultado a los ojos de los hombres, pero nunca han estado ocultas a tus ojos. Dame la gracia de un arrepentimiento sincero, de un dolor profundo de mis pecados, que yo no sea la reedición de los Judas modernos, de los traidores de siempre, que aparentemente, humanamente, momentáneamente ganan la partida, pero al final pierden todo, la salvación de sus almas. Señor, cuando estamos a pocas horas de empezar el Triduo Sacro, el momento más alto de esta Pascua, te pedimos la gracia de un arrepentimiento sincero, renovar mi vida, humillar mi corazón y ante un sacerdote, hombre también pecador como yo, decirle: Padre, el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre Dios, perdone mis faltas, que quiero ser un hombre, una mujer nuevos. Quiero renovar mi vida. No quiero andar con disimulos o con hipocresías. Quiero una verdadera conversión de mi corazón. Amén. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. Un cierto día al tribunal
alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar, minó la posición de los privilegiados. No comprendieron quién era él, cuál su misión, ni quién lo había enviado. Al revelarles la gran verdad de que Él era la luz que vino a las tinieblas, no lo quisieron más escuchar. Por ser hijo de Dios, lo juzgaron blasfemo y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones Él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador. En un arranque de sinceridad y quizás esperando hasta el final una iluminación en el corazón de Judas, le responde: tú lo has dicho. Hoy esta frase tiene que resonar en nuestra vida, porque muchas veces pensamos que nuestra maldad encubierta ante los ojos de los hombres va a permanecer así, pero los ojos de Dios, que todo lo penetra, que todo lo conoce, que todo lo sabe, nada permanece oculto. Hoy digamos con arrepentimiento sincero: Señor, cuántas realidades de mi vida he ocultado a los ojos de los hombres, pero nunca han estado ocultas a tus ojos. Dame la gracia de un arrepentimiento sincero, de un dolor profundo de mis pecados, que yo no sea la reedición de los Judas modernos, de los traidores de siempre, que aparentemente, humanamente, momentáneamente ganan la partida, pero al final pierden todo, la salvación de sus almas. Señor, cuando estamos a pocas horas de empezar el Triduo Sacro, el momento más alto de esta Pascua, te pedimos la gracia de un arrepentimiento sincero, renovar en mi vida, humillar mi corazón y ante un sacerdote, hombre también pecador como yo, decirle: Padre, el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre Dios, perdone mis faltas, que quiero ser un hombre, una mujer nuevos. Quiero renovar en mi vida, no quiero andar con disimulos o con hipocresías, quiero una verdadera conversión de mi corazón. Amén. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret. No son para nada ajenos a Jesucristo.
Él quiere entregar su vida voluntariamente y es tan conocedor, tiene tan clara conciencia de su destino final, que afirmará en el grupo de los discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Ellos consternados preguntan. Jesús ratificará lo dicho en evangelios anteriores: el que ha mojado el pan en la fuente, en la vasija del vino, ese me va a entregar. Pero luego hace una precisión: ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Pudiéramos decir hoy: ay del que entrega al inocente, ay del que atropella, ganándose o robándose el salario del trabajador y quitándole al necesitado. En la Biblia eran fundamentalmente la viuda y el huérfano. Hoy son tantas las personas necesitadas y el Señor nos pide cuentas y nos dirá: ay de aquel hombre que al justo, al inocente, al limpio, al honrado lo persigue. Más le valdría no haber nacido. Culminará el Evangelio de San Mateo con la pregunta por demás hipócrita de Judas Iscariote cuando le dice: ¿soy yo acaso, maestro, el que te va a entregar? Y Jesús: valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que había empezado como un deseo de dinero, administrar la bolsa económica del grupo de los discípulos, había avanzado como una ambición, una codicia de tener, cuando Judas Iscariote, ardido, se preguntaba por qué ese perfume de nardo costoso no se había vendido en por lo menos 300 denarios para darlo a los pobres. El Evangelio del lunes pasado. Y hoy lo vemos claramente: su corazón podrido y comido por la ambición, por la codicia, le ha llevado a entregar a los peores enemigos al mismo Jesucristo. En efecto, nos dirá el evangelista San Mateo que se ajustaron con Judas en 30 monedas de plata, el triste y simbólico precio de un esclavo de la época. Por ese precio se le entregó a Jesús. Nos dirá que desde ese momento buscaba ocasión propicia para aprender, para capturar a Jesús. Pero todos estos planes homicidas Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Mas le